Capítulo 47, en donde se comenta la especie de despecho general hacia Dios que brotó en las gentes durante aquella semana de fiestas. Variaciones. El 18 de mayo las cosas habían variado bastante en Madrid, en España y aún en el mundo entero. Hacía entonces justamente 8 días que Dios se apareciera en el Cerro de los Ángeles. Estaban ya lejos la nerviosidad, la emoción de aquella jornada. Se había tenido tiempo de reflexionar serenamente y en el fondo nadie conservaba la posición de entonces. La curiosidad de conocer a Dios ya no existía. Miles de almas conseguían verle a pocos metros de distancia y millones de almas, la humanidad en total, tenían ocasión de contemplar su rostro, si no fotografiado, al menos dibujado, pintado y grabado por los mejores grabadores, pintores y dibujantes del mundo. La sensacional pregunta que cada cual se había planteado antes de la llegada, ¿qué hará al venir?, estaba contestada suficientemente, y su sensacionalismo exprimido y exhausto. La emocionante esperanza de ver a Dios hacer milagros había muerto también en el corazón de todos. El pajarito brillante de la fe, que cada ser cobijó en su interior y que a cada ser también le hizo confiar en que Dios arreglaría sus asuntos, huyó bien pronto, perseguido por el fusil implacable de la realidad. El misterio no existía ya tampoco. La novedad había pasado a ser una cosa corriente. La interrogación era respuesta. El mito se convertía en historia, el verso en prosa, el poema épico en noticia periodística. Y el Dios inconcebible y maravilloso en un buen señor que visitaba el Museo del Prado y asistía a las maniobras militares en Carabanchel. Desilusión. No, la posición espiritual de la humanidad, de los españoles en especial y de los madrileños en particular, no era ya la misma que la del día de la llegada del Supremo Hacedor. El hombre, al pasar de lo desconocido a lo conocido, se había desilusionado una vez más. Despecho. Y una especie de despecho comenzaba a morder a todos. ¿De dónde manaba este despecho? Quizá de que Dios, rodeado por unos cuantos, no atendía a los más. Quizá de aquellos micos que el público se había llevado, cuando, esperando ver al Señor en el Escorial, como decían los periódicos, acudía rápidamente allí y se encontraba con que Dios había ido a Ávila o a Aranjuez. Quizás el despecho manaba también de la indiferencia de Dios para los muertos el día de la llegada, indiferencia que se tomaba por crueldad y por injusticia. Y quizá provenía asimismo el despecho de algunas respuestas de Dios, como fue la de decir que Él no se había ocupado de crear a Adán y Eva y que no se acordaba de cuándo había hecho la tierra. 2 causas más. Pero era un despecho demasiado general para que no tuviera también otras causas. Las tenía. Causas íntimas, apasionadas, ciegas, disolventes, susceptibles de ferocidad. Y estas otras causas eran 2, la política y la religión. La política. Dios le había dicho a Perico Espasa que la forma ideal de gobierno para los estados de la tierra era la dictadura. Un solo hombre inteligente que creara al mismo tiempo una ley justa y una pena terrible, y que, transgredida la ley, aplicase la pena sin apelación, sin indulto y por la eternidad. Y estas palabras no se habían olvidado. Al principio los hombres cuyas ideas se sentían heridas por la opinión divina callaron, temerosos de represalias por parte de las multitudes. Estaba aún reciente el incendio y destrucción del diario comunista. Pero conforme nació y creció el despecho general, estos hombres comenzaron a recordar las palabras de Dios en reuniones y tertulias, acompañándolas de sarcasmos amargos y de razonamientos corrosivos. ¿Qué Dios infinitamente bueno e infinitamente sabio era este que ensalzaba la tiranía haciendo una apología de la autocracia? ¿Es que la humanidad se había desangrado en 40 siglos de luchas horribles, combatiendo por el progreso y la civilización, para retroceder al cabo de este tiempo al clan, a la horda? ¿Es que había que amparar nuevos Atilas? ¿Es que...? Todo lo que ustedes quieran añadir por este estilo. Y aquella especie de despecho de la humanidad creció. La religión. Dios había bostezado en el tren tranvía de Getafe cuando los que le acompañaban en el vagón, pensando que la oración era el lenguaje divino, le rezaron a coro varios Padres Nuestros. Dios había bostezado también en cuantas fiestas religiosas se habían celebrado. Dios, en fin, había rechazado los cirios que le llevaban las damas católicas, exclamando: «Eso se queda para los santos.
nada de esto se había olvidado tampoco. Y de igual suerte que la postura política de Dios hirió los sentimientos y las ideas de muchos seres, su postura ante lo religioso causó estragos en muchas conciencias y en muchos corazones. También al principio se cayó, aunque las damas católicas la verdad es que no callaron ni al principio. Pero también al surgir el general despecho, la riada de los ofendidos comenzó a inundarlo todo. Y se murmuraba: ¿qué Dios era aquel que así menospreciaba la religión? ¿Cómo podía tenerle sin cuidado la enfermedad del vicario de su hijo? ¿Cómo podía decir, y que lo había dicho era patente, que él nunca había estado de acuerdo con su hijo? ¿Cómo Dios podía, en fin, bostezar durante las misas, rechazar los cirios con humillación para los santos y plantar en la calle, igual que a criadas despedidas, a un puñado de piadosísimas y virtuosas damas? ¿Cómo? ¿Cómo? Todo lo que quieran ustedes añadir por este estilo. Y aquella especie de despecho de la humanidad creció. Otras variaciones. El aspecto ciudadano de Madrid también había variado notablemente. Estaban olvidados los días en que se dormía en las calles y en los monumentos públicos. Hubo una reducción rápida y considerable de la población flotante. Muchísimos extranjeros se habían vuelto a sus países, comprobando que ya no ocurría nada nuevo y deseando hallarse en sus casas para contar a todo el mundo lo visto. Infinidad de gentes de provincias se habían ido a sus provincias también, llevadas de idéntica idea. La normalidad. Sin embargo, no todo eran variaciones. Había algo que amenazaba con durar siempre. Nos referimos a aquella vagancia de carácter general y epidémico que atacó a todos los habitantes de España, no bien quedó comprobada la noticia de la tournée de Dios. Chicos y grandes, obreros y empleados, productores y consumidores, cesaron por completo entonces en sus trabajos, considerando que con la protección de Dios tenían bastante. Y ni todavía se habían decidido a reanudarlos ni podía adivinarse cuándo se decidirían. En vista de ello, el gobierno se vio obligado a votar una ley de vagos en la que aparecía penada con cárcel la ociosidad voluntaria. La ley no tardó en dar su fruto. Volvieron a abrirse los cafés, las tiendas y las oficinas. Se reanudaron las comunicaciones, los transportes y las obras interrumpidas. Chirriaron, al ponerse nuevamente en movimiento, los volantes de la gran máquina social. Las calles recobraron su tránsito canalizado y rítmico. Se anunciaron próximas huelgas, lo que indicaba que se había vuelto ya al trabajo. En algunas ciudades hubo tiroteos entre obreros y autoridades, actos de sabotaje, explosión de bombas, cargas, muertos y detenciones, lo que indicaba que la normalidad de la vida era ya indiscutible. Pero aquella especie de despecho general hacia Dios que latía en las gentes seguía creciendo.